Hola, gusto en saludarlos. Estaré trabajando a través de esta presentación el tema de la observación y el diario de campo. Es importante tener presente que cuando tomamos como referente las características de los abordajes cualitativos, tomamos algunos elementos específicos que nos permiten tomar decisiones en el campo de la investigación. En primera instancia, debemos tener la concepción múltiple de la realidad, porque no existe una verdad absoluta bajo la mirada de este tipo de abordaje investigativo. El estudio holístico de la realidad nos permite tomar ciertas decisiones como investigadores que nos adentran en la realidad construida. El objetivo científico principal es la comprensión de los fenómenos mediante el análisis de las percepciones e interpretaciones de los sujetos que se van a adentrar en el campo de la investigación. Asimismo, hay una interrelación entre el investigador y el objeto de investigación, interactuando, y de esa misma manera hay una influencia mutua o bidireccional. Es imposible distinguir causas y efectos en este tipo de investigación debido a la simultaneidad de fenómenos e interacciones mutuas existentes entre el campo de investigación, el objeto investigado y la mirada del investigador. El objetivo de la investigación en los abordajes cualitativos es generar un cuerpo de conocimientos ideográficos. También se resaltan los valores que están implícitos en la investigación, lo que se refleja en la elección de enfoques, teorías, modelos e instrumentos. ¿Cómo investigamos cualitativamente? En este paradigma cualitativo o hermenéutico interpretativo, el proceso se da de forma inductiva, cuya finalidad es construir una realidad. Asimismo, interpretarla, comprenderla y en algunos casos intervenirla y transformarla según el tipo de investigación que se escoja. La mirada de Paulo Freire expone un adentramiento crítico en la investigación y lo define de la siguiente manera. La operación del mirar implica otra, la de admirar. Admiramos y al adentrarnos en el admirado, lo miramos de dentro y desde adentro, lo que nos hace ver mucho más allá y profundamente el fenómeno estudiado. Existe el concepto del encuadre exploratorio, el cual nos permite identificar y tener claridad de los fines de la observación. Asimismo, los nombres y roles de los autores claves, esos que son generadores de saberes. También debemos establecer la descripción de los acontecimientos rutinarios de la situación de entrada, como los problemas del momento y las reacciones iniciales de los entrevistados. Hay una triada que se ve en la observación. Existe el contexto natural, la situación dada y la reflexividad, procesos que están implícitos en el campo de la observación. En la investigación cualitativa se necesita estar entrenado para observar, que es diferente a ver. En ese sentido, la observación investigativa no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son, primero, explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que generan estos significados. Segundo, comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. Tercero, identificar problemas sociales, en ese caso, el objeto de estudio, a través de la pregunta generadora o la pregunta problema que se ha establecido en nuestro proceso de investigación. Respecto a los propósitos que se plantean en la observación, tenemos que mirar qué cuestiones son importantes para la observación. Debemos tener presente que cada investigación es distinta y por eso se dan diversas miradas, porque se proporcionan ideas de los elementos más específicos que cada investigador puede observar. Asimismo,
las propias unidades de estudio en concordancia con el planteamiento del problema de investigación. Observamos que también se debe tener en cuenta ciertas características como el ambiente físico o lo que llamamos entorno, el tamaño de la población, cómo están distribuidos en el aula de clase, señales que hay entre ellos, accesos, sitios con funciones centrales. Es importante nuestras impresiones iniciales cuando estamos adentrándonos en el ambiente de observación, porque puede ser muy grande o pequeño el espacio como tal. Se recomienda elaborar un mapa del ambiente a observar. El ambiente social y humano también es una de las unidades de observación porque nos permite identificar las formas de organización de los grupos, los patrones de vinculación, características de los grupos, las participaciones que se dan, edades, origen étnico, niveles socioeducativos, socioeconómicos, los diferentes géneros, la cantidad de estudiantes, actores claves, quienes generan liderazgo y participación en el aula, quienes toman decisiones. Todas estas impresiones iniciales al respecto de la observación, es conveniente trazar ese mapa de relaciones o redes o lo que conocemos como categorías implícitas en la observación. Algunas categorías también se puede diseñar con el nombre de actividades, individuales o colectivas, si el docente lo genera así en el aula. ¿Qué hacen los participantes? ¿Cuáles son los recursos que utilizan? ¿A qué se dedican durante los periodos de clase? ¿Cuándo y cómo lo hacen? También son preguntas que podemos hacernos en esa mirada holística de la observación. ¿Cuáles son los propósitos y las funciones de cada actividad? De igual forma, podemos tener en cuenta los artefactos que utiliza el docente y los estudiantes en funciones de mirar recursos, si son digitales, tecnológicos, físicos, concretos. También podemos utilizar eventos históricos que se viven en el aula de clase. Cómo concurre el ambiente del aula, cómo son las interrelaciones sociales y cognitivas en el grupo. Se pueden presentar en una forma cronológica o a través de sucesos, o se pueden ordenar teniendo en cuenta los momentos de la clase o según las normas de importancia que establece el investigador. En ese caso, cómo es el discurso del docente, cómo son las relaciones, qué momentos desarrolla en la clase, cuáles son las prácticas evaluativas, cómo se vive el ambiente de aula. Esta es una lista parcial de algunos elementos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de poder tener nuestra observación a través de una estructura propositiva. Desde luego, no todos los elementos se aplican a todos los estudios cualitativos, como tampoco todas son herramientas para recolectar datos narrativos. Los elementos se van convirtiendo en datos que van a dar pie a las unidades de análisis. Además, no todo determina esas unidades de análisis, porque en la medida que vayamos al campo a observar y desarrollar nuestros diarios de campo, emergen nuevas unidades de análisis. Al momento de estar inmersos en el campo, surgen ciertas observaciones que nos van permitiendo enfocar y hacer nuevas preguntas a nuestra mirada. Hay varias clases de observación. Está la observación directa. Son aquellos hechos que vive el investigador cuando visita el sitio donde está desarrollando su observación. También tenemos la observación indirecta. Son hechos no vividos, documentos relacionados al tema. Por lo menos esa observación indirecta puede ser a través de videos o a través de fotografías. Tenemos la observación estructurada. Es un formato preestablecido que realiza el investigador, da respuesta al qué, al cómo, con qué y cómo vamos a observar. Hay una observación no estructurada, no hay una preorganización rígida, es una exploración espontánea y surgen notas o hay una seriación narrativa a partir de lo que vive el observador. También tenemos las notas de campo o la observación de campo. Se hacen sitios abiertos y diversos, no son sitios fijos. Y hay observaciones de laboratorio, ya son de tipo experimental sobre un objeto específico, y esto nos permite que podamos mirar
cómo va cambiando el ambiente en la medida que visitamos el mismo lugar a partir de unas visitas secuenciadas. Es importante tener presente que existen observaciones individuales y colectivas. Estas observaciones individuales brindan una mirada de un solo observador, como lo indica su nombre. Hay un solo foco observacional y una sola interpretación. Cuando hay observaciones colectivas, se combinan distintas miradas o hay diferentes ópticas sobre un mismo fenómeno. En ese caso, observamos nosotros que cuando hay un grupo de investigadores que están tratando de comprender un fenómeno o un objeto de estudio, allí entran esas observaciones colectivas. Por tanto, cada uno de los investigadores debe desarrollar sus diarios de campo de forma separada para luego llegar a un consenso de esos elementos implícitos que narraron en sus diarios de campo. La observación es un espacio exploratorio y también se considera una técnica clásica de investigación cualitativa que permite recoger la información en el momento donde se está observando. Hay unos sujetos, hay un ambiente y hay también un fenómeno por describir o una unidad de análisis específica. Tenemos la observación no participante. Esa observación no participante permite que el investigador tome anotaciones, no tiene una relación directa con el público o con los actores generadores de saberes, no vive la experiencia, solamente mira lo que está ocurriendo a su alrededor. Es importante tener presente que la observación no participante se narra en tercera persona porque está directamente narrando sucesos externos al investigador. Cuando tenemos la observación participante, ya el investigador interactúa o entra en la población, objeto de estudio o en los actores participantes. Gana la confianza, se interrelaciona, actúa con los actores participantes o con los sujetos generadores de saberes, vive la pasión del grupo. Las características de los datos observados siempre deben dar respuesta a la veracidad del suceso en ese momento cuando se desarrolla la narrativa o la ilustración escritural de la observación. Son datos encontrados en el contexto escogido o en la población y en el lugar donde se está desarrollando el proceso narrativo de investigación. También observamos que son narrativas mediadas por esa interpretación personal. También es importante tener presente que los datos que se narran no son generalizables, son directamente de esa unidad objeto de estudio y también esas observaciones son escritos con distintas de una de otra forma de acuerdo a la mirada del investigador. Hay algunos pasos que se deben tener en cuenta para desarrollar la observación. Primero, explorar el contexto donde se va a desarrollar dicha narrativa u observación. Hay que plantear unas metas observacionales, planear estrategias o unidades de análisis, entrar en acción en el caso que la observación sea participante. Hay que sentar el registro o directamente hacer la narrativa escritural, lo que conocemos con el nombre de diario de campo. Sistematizar los saberes o esos constructos que se observan al momento de interactuar con los sujetos generadores de saberes o con los actores participantes. Debemos sacar unas conclusiones o esa mirada intersubjetiva que se tiene al momento de estar escribiendo o haciendo una descripción de la realidad vivida. Y por último, debemos escribir un informe, que es lo que conocemos con la estructura de diario de campo. Más adelante lo estaremos profundizando. Hay algunos elementos que participan en la observación
Primero, hay unos acontecimientos o hay unos sucesos. A eso le conocemos como unidades de análisis. Por ejemplo, cuando miramos recursos, cuando miramos estrategias, cuando miramos ambientes de aprendizaje, cuando miramos la relación del docente con el estudiante, cuando miramos los diálogos, si se dan de forma individual o se dan de forma grupal, los estilos de trabajo del docente en el aula, allí le llamamos acontecimientos o sujetos que en realidad hacen parte de esta narrativa. También tenemos en cuenta actores. Los actores en este caso serían los docentes, serían los estudiantes o quienes son los que hacen parte de nuestra unidad de análisis. El tiempo que va a tener en cuenta el investigador para hacer la narrativa es de 1 hora, es de 2 horas. ¿Cuánto tiempo va a utilizar el observador para establecer la narrativa según el docente que esté observando? Es importante ilustrar que dentro del aula de clase o en el contexto de la observación hay unas costumbres o unos parámetros, pueden ser pactos de aula, algunos tipos o prototipos de comportamientos que emergen o que están preestablecidos en el aula de clase. Los objetos de análisis o hay esos objetos que nos permiten desarrollar preguntas dentro de la observación, escenarios con los cuales vamos a compartir. No solamente hay observaciones que se desarrollarán en un aula de clase, sino también hay otros escenarios en los cuales podríamos también desarrollar nuestra observación. Ejemplo, si estamos trabajando prácticas evaluativas de los docentes y quizás observamos que vamos a tener dentro de los actores participantes o generadores de saberes docentes que trabajan en el área de lengua castellana, donde esté desarrollando el docente su proceso de prácticas evaluativas, tenemos que mirar que existirán varios escenarios que el docente utiliza para efectos de poder analizar cómo realiza sus prácticas. También se maneja un lenguaje que es importante tener presente al momento de poder realizar esa interpretación del registro de análisis de observación. Hay parámetros de la observación participante que deseamos destacar en este diálogo. Primero, el conocimiento del entorno. Normalmente el investigador debe hacer un paneo general o global de cuál es el entorno donde desea desarrollar su investigación. Si bien es cierto, muchas veces nosotros en el campo educativo tomamos estudiantes de primer grado, puede ser un ejemplo, a través de primero A, primero B, primero C, si es el docente titular o en realidad son con los maestros en formación o en un área específica. Ahí hablamos del entorno, es decir, cuáles son los sujetos, cuál es el lugar, cuál es el contexto donde deseamos desarrollar esa observación. También tenemos que podría ser de forma cerca, local o una mirada universal del entorno global que deseamos realizar esa observación. Vínculos. Dentro del vínculo miramos el conocimiento del otro con las relaciones, es decir, si estoy trabajando para observar al docente, a los estudiantes, a los directivos docentes, tendremos que mirar cuál es ese vínculo que deseamos establecer con los actores generadores de saberes o los actores participantes. Y dentro de ese proceso se vincula un elemento importante como es la subjetividad del observador. Sentimos al otro, coexistimos con el otro, nos relacionamos con el otro para entender por qué sus comportamientos darán respuesta a la narrativa que yo esté dando en la escrituralidad del texto o del diario de Kant. Hay una interacción comunicativa que permite que exista la generación del diálogo, porque hay un ojo avisor más allá de lo común. Ahí vamos a observar tanto las sonrisas, los gestos, directamente no solamente la narrativa de lo que expresan verbalmente los actores generadores de saberes, sino que yo también haré intrínsecamente algunas preguntas generadoras que me permitan dar respuesta a esa mirada o a esa respuesta que dan los actores generadores de saberes en el contexto de la observación. También vamos a encontrar un lenguaje verbal y no verbal que debo describir en las narrativas
de mi diario de campo. Por último tenemos el registro. Ese registro es un apunte de todo lo que se globaliza en el tiempo. Si yo tengo una narrativa de 2 horas de clase o una narrativa de 1 hora de clase, allí a todo lo que nosotros hemos narrado o hemos escrito se le llama registro. Y hay unos datos descriptivos y hay unos datos interpretativos. Justamente lo descriptivo es lo que acontece en esa narrativa cuando estoy en el aula haciendo la descripción del suceso y luego pasamos a la fase interpretativa cuando me hago preguntas y trato de dar respuestas a ese fenómeno observado. Miremos las etapas que se viven en el acto de observación. Primera etapa es el acto observacional. Vamos a encontrar un contexto natural y físico donde comúnmente se interrelacionan el docente, los estudiantes y hay un aula de clase. También vamos a mirar que emergen situaciones las cuales yo debo identificar y debo rotular porque daré respuesta a ese acto que yo estoy observando. Una segunda etapa es el registro de observación. Ya vamos a describir, a problematizar, categorizar e interpretar lo que yo estoy observando. Y la tercera etapa es la socialización de esa observación a través del diario de campo con algunas proposiciones y conclusiones que yo puedo dar luego de la narrativa explícita que hago en esa anécdota vivida en el diario. Existen algunos formatos que podemos tener o lo que algunos autores recomiendan con el título de guía de profundización en la observación. Normalmente, cuando vamos a realizar las observaciones, deberíamos tener formatos que durante la observación me permitan tener una inmersión inicial. Y a veces nosotros a través de una hoja divididas en 2 columnas podríamos dar sentido a ese registro de anotaciones descriptivas que estamos observando y también las podemos interpretar. Conforme a cómo se avanza la inducción, se pueden ir generando listados de elementos que permiten dejar unidades para análisis. En este caso, en esta tabla observamos características del lugar. Podemos mirar cuántas sillas, cómo está organizado el salón, si está en fila, si lo hacen de forma circular, la configuración del trabajo en el aula, si la pizarra está ubicada al frente o al fondo del tablero, del salón de clases, cómo está ubicado el tablero, si hay imágenes ilustrativas compactos de aula, si está el horario de clases. Características del lugar, también puedo decir cómo está la ventilación, cómo es la iluminación. Esos elementos puedo describirlos en esta casilla. Estimación del tiempo, horario y su percepción, cómo en realidad puede brindarse ese espacio en el aula de clase a través de los ambientes de aprendizaje. Características de los actores observados, cuántos asistieron, cuántos faltaron, si es un docente, si hay apoyo de algún docente auxiliar, entrarían en las características. Actividades de los sujetos durante la observación, cuáles son los momentos de la clase, el docente ambienta, coloca algún video, qué recursos utiliza, tecnológicos, son recursos directamente físicos. Es importante tener en cuenta cómo el docente a través de las actividades puede interactuar con los estudiantes, si en realidad utiliza trabajos individuales o grupales, los objetos materiales de los lugares de observación, cuáles utiliza los recursos el maestro para el desarrollo de sus clases, el seguimiento y lenguaje de los actores, cómo se expresan, cómo interactúan entre sí, cuál es la forma de tratarse, si en realidad hay miradas fijas, si hay confianza, si hay aplicación de valores, si el respeto se observa en ese acto comunicativo. Identidad y diferencia de los metas o fines que se desarrollan, si el momento del docente iniciar su clase muestra cuál es el propósito, cómo hace el cierre de la clase, si al final hay una despedida, si hay algunas actividades complementarias. Todos estos elementos son importantes tenerlos en presente
para efectos de poder desarrollar la síntesis del acontecimiento. Yo puedo brindar esta estructura para poder entender cómo se desarrolla la mirada o la observación interna de ese objeto que voy yo a construir bajo el ideario de la visualización. El planteamiento del problema te ayuda a particularizar tus observaciones. Día con día el investigador decide qué es conveniente observar o qué otras formas de recolección de datos son necesarios para poder obtener más datos, pero siempre con la mente abierta a nuevas unidades y temáticas. Después de la inmersión inicial y cuando ya el investigador sabe cuáles son los elementos en donde va a enfocar su mirada para describir y comprender ese fenómeno que desea interpretar, pueden diseñarse ciertos formatos de observación. Uno de los ejemplos es el que tenemos aquí expuesto en este momento. Observemos la siguiente estructura del diario de campo que exponemos para luego dar un poco de profundidad en el concepto de diario de campo. Este es un diario reflexivo o un diario autorreflexivo. Es una narrativa en primera persona porque es un diario que construye un investigador a partir de su propia praxis pedagógica. Leamos un poco lo que contiene el siguiente diario de campo. Ingresé al salón. Saludé a los estudiantes como suelo hacerlo al inicio de todas mis sesiones. Hice las recomendaciones respecto a la importancia de la higiene y la presentación personal. Asimismo, el aseo en el aula. Comencé la sesión colocando una imagen simbólica relacionada con el tema para que los estudiantes lo identificaran. Se trataba de un árbol con cajas de regalos a los costados. Luego se preguntó, ¿qué relación tendrá esta imagen con la clase de hoy? ¿Qué nos recuerda esta imagen? Los estudiantes relacionaron inmediatamente con una celebración importante de fin de año, espacio que me permitió escribir el título del tema en la pizarra. En esta parte observé que algunos estudiantes estaban distraídos, por lo que debía hacer una pausa activa y recordar los pactos de aula. Retomé la sesión para resaltar la importancia de estar informados respecto al tema desarrollado y seguí con preguntas orientadoras. Para esta parte de la sesión me percaté que limité la participación de los estudiantes, ya que no impulsé la interacción de todos. Después continué con el desarrollo de la sesión, presentándoles textos variados referentes al tema. Les indiqué que debían elaborar un mapa mental en equipo, en la actividad práctica. Al formar equipos de trabajo, estuvieron algo desordenados, lo cual provocó que alzara la voz para llamarles la atención. Cuando conformaron los grupos, demoraron más del tiempo programado en elaborar el mapa mental. Considero que debí dar mejor las indicaciones, además no orienté los patrones seriados en los procesos de lectura, por lo que debo mejorar en este aspecto. Luego de mirar esta narrativa, nos vamos a encontrar que este investigador ha reflexionado de lo que vivió en una clase y a partir de esta clase ha identificado ciertos patrones identitarios o unas características o categorías implícitas en la narrativa que ha determinado colocarle algunos colores. Lo que encontramos en tonos azules son los recursos y materiales utilizados. Lo que encontramos resaltado en rojo son algunos aspectos que se vivencian en el clima de aula. En verde, las estrategias utilizadas y en naranja, los ritos que se viven al inicio de la clase. Observamos que las categorías implícitas en este texto que se está narrando, podríamos observar que esa práctica pedagógica de ese investigador tiene estos elementos como recursos, utiliza frecuentemente materiales impresos, las estrategias, desarrolla el trabajo en equipo y escasamente trabaja estrategias para el procesamiento de la información o elementos cognitivos que le permitan desarrollar pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. Dentro de los ritos encuentra saludos e indicaciones comportamentales.
Miremos otra estructura que podría extraerse de elementos implícitos en la narrativa de un diario de campo. Categorías implícitas. ¿Qué son hábitos? El saludo que da el docente al inicio de la clase, cómo organiza el aula, si hace alguna oración de inicio o si de pronto desarrolla un devocional diario de acuerdo a lo que se le conoce como rutina que el docente hace antes de realizar su clase. La metodología, si en realidad trabaja desde el método expositivo durante la orientación o si en realidad utiliza algunos medios tecnológicos. Evaluación, cómo la realiza a través de preguntas orales y escritas, si pasa a los estudiantes al tablero para que desarrollen algunas actividades para reforzar o poder materializar el efecto de poder cada día revisar si en realidad el estudiante ha internalizado el aprendizaje, si hay revisiones del cuaderno o de las actividades que realiza el estudiante, qué tipo de ayudas didácticas utiliza, si son imágenes, juegos, videos, cómo se da el dominio de grupo. Hay que hablar si hay debilidades en cuanto a distracción o mal uso de la palabra, o qué otras características se presentan en el dominio de grupo y pues qué tipo de teoría quizás utiliza el docente en su práctica pedagógica. Son elementos importantes a tener en cuenta para efectos de poder hacer categorías implícitas en un diario de campo. Dando viabilidad a la conceptualización del diario de campo, miramos que es una escritura íntima, subjetiva y personal que desarrolla el investigador. Es considerado un registro que abarca asuntos dispersos, datos, ideas, observaciones y que son fácilmente excluibles, que al ser consignados con el tiempo se descubre que son de gran importancia para el desarrollo de la investigación, porque podemos entender comportamientos o situaciones específicas del fenómeno o del objeto de estudio que ha centrado mi investigación. El diario de campo se convierte en un lugar para evidenciar también errores que se cometen en el caso cuando los diarios de campo son de tipo personal o quizás cuando estamos desarrollando una mirada intersubjetiva de nuestro rol docente. Es importante mirar que ese diario de campo es una dimensión del afuera, que no es posible acceder desde una mirada externa o sentados en una silla del investigador como tal. Se trata de tomar registros de una exterioridad, de lo que está fuera, de lo que en realidad vivimos en un contexto determinado y que para esbozarla se deben retener líneas esenciales o elementos específicos para observar. Es un lugar donde el etnógrafo se pone a prueba, porque en realidad a través de la etnografía y la escrituralidad personal, ahí miramos cómo los diarios reflexivos entran a operar como ese documento base que registra una realidad circundante. El diario de campo conjuga el encuentro con lo exterior a través de la escritura de una interioridad, una intersubjetividad. Es el ver de afuera sopesado con la mirada de adentro. Importante tener en cuenta estos elementos. Las reflexividades del diario de campo permiten que el investigador es miembro de una sociedad o de una cultura y que dentro de esa aculturación nosotros observamos que ve o visiona una realidad que la describe a través de su mirada de investigador. Del investigador, como investigador, se da esa reflexividad con esa perspectiva teórica y con sus interlocutores académicos a través de hábitos disciplinarios y su epistemocentrismo, porque a partir de esa mirada hay mucho más allá relación de el actor investigado con el sujeto que va a investigar. Y es allí cuando la población objeto de estudio tiene esa relación o ese vínculo con el investigador a través de esas narrativas o lecturas internas que se hacen en ese documento.
El registro del diario de campo tiene elementos esenciales y es importante mirar que hay un núcleo temático, o es el tema central suyo como investigador, que lleva una mirada problematizadora y que busca comprender un fenómeno. Por ello se da en un tiempo y un espacio con una población específica, en la búsqueda de recabar información que nos va a permitir comprender mejor ese fenómeno. Hay una cultura específica. ¿Cómo así? La caracterización de la población que usted ha tomado como núcleo poblacional. Hay unos objetos que visualizan la realidad para comprenderla. Se establecen unas relaciones de producción y la construcción de un mundo simbólico, que justamente se da desde los registros o narrativas que usted desarrolla en su diario de campo. Horacio Velasco y Ángel Díaz de Rada nos exponen los siguientes elementos. Que el registro diario de las actividades realizadas apuntan a lo que es un diario de campo. Que también se construyen o se constituyen como comentarios del investigador al desarrollo de su investigación. Son observaciones de acontecimientos que deben ser registrados en un documento estructurado. Registros de conversaciones casuales, pues también es considerado poderlas reflexivizarlas a través de la escrituralidad. Podemos también registrar entrevistas y nos ayudan a poder hacer una triangulación de la mirada, no solo introspectiva, sino de los elementos que emergen con la relación de los sujetos. Y hay comentarios a lecturas, a hipótesis e interpretaciones emergentes durante la investigación que podríamos nosotros construir desde ese diario de campo. Las notas del diario de campo son o surgen desde la base de los registros consignados en esos diarios de campo. Son registros sencillos que permiten llevar un producto de la observación directa y que se distinguen tres tipos de notas. Vamos a mirar. Hay notas convencionales descriptivas y hacen alusión específicamente a descripciones puntuales que surgen en el momento de un suceso determinado o de un acontecimiento observado. Hay ya unas notas conceptuales que son intentos de construir conceptos y marcos conceptuales a partir de datos en bruto, pero no tienen una estructura como tal, sino notas que tratamos de construir. Y notas de procedimiento que se centran en eso de lo metodológico y en lo operacional de la investigación. Entonces, esas notas de procedimiento apuntan a esa construcción de la realidad. Hay dos canales que se utilizan en el desarrollo de las notas del diario de campo. Están la observación, pero también está la reflexión. La observación se acota o se anota a la izquierda del registro de los datos, como se perciben, tal cual como emergen de la realidad, y la reflexión se utiliza a el cuadro derecho de la tabla que estamos nosotros estableciendo en una columna derecha y se hace un proceso de metacognición y se hace en lugar a las referencias del investigador, cómo comprende, cómo observa, qué preguntas se hace y qué respuestas trata de desarrollar. Más adelante miremos un ejemplo del proceso que queremos explicar. El diseño y la edición del diario de campo tiene ciertos componentes que registró el investigador. Hechos, comentarios, experiencias, sentimientos, dudas, ideas. Eso es lo que se registra. ¿Cómo se registra? A través de una disciplina, uso de técnicas, medios y mecanismos que utiliza directamente el investigador o puede tener esa relación con el asesor que le puede dar algunas pautas específicas o el compañero de investigación en el caso que lo esté haciendo de forma grupal. Allí se logra construir una mirada holística de cómo se desea registrar la observación. Hay algunas consideraciones, por ejemplo, retirar ciertos datos cuando ya son repetitivos. Eso pues hay que empezar a hacer una decantación de todos los procesos que en realidad observamos, que se convierten en algunos datos que están sobrando y que no tributan a la investigación, que no brindan un rigor como tal a la investigación. Por ello, el rigor de los datos también se pueden contrastar con documentos o fuentes
que nos permiten que nosotros podamos triangular nuestra mirada con los documentos existentes y si lo que estamos encontrando ha sido un hallazgo también de antelación en el estado del arte o en el marco teórico o en los antecedentes que tenemos en nuestra investigación. Por ello, también observamos que debemos manejar todo lo que son las cuestiones éticas que permiten que podamos también dar una identidad no tan explícita en la narrativa. Por ejemplo, si estamos tratando con menores de edad, no decir el nombre del estudiante, sino colocar E1, E2, E3, es decir, colocar unos rótulos para poder hacer explícito el acto que estoy narrando, pero siempre guardando la identidad del menor para que dichas narrativas no expongan el suceso como tal dentro de poder poner en antesala todo lo que acontece con el menor. En el caso, si estamos trabajando con convivencia escolar, siempre debemos tener presente que si he tomado algunos estudios de caso o si tengo alguna población específica, mejor colocar un rótulo que me identifique al estudiante o al entrevistado, porque va a permitir que podamos guardar la identidad del menor como tal. Lo que no está escrito no sucedió nunca. Es decir, cuando nosotros vamos a mostrar en los anexos de nuestra investigación, diarios de campo, entrevistas, notas personales, todo debe estar sistematizado en el proceso investigativo, porque es lo que me permite que yo pueda construir todos los elementos escriturales y llevarlos al software que vayamos a utilizar para efectos de poder interpretar la realidad de ese objeto que estamos estudiando. Por tanto, se debe mantener un ritmo y una variedad en los registros para evitar la monotonía visual. No siempre vamos a narrar lo mismo. Por ello, nosotros observamos que cada evento de clase tiene una estructura específica con unos recursos específicos y con una metodología específica de trabajo. Y hay que recrear la realidad conforme a cómo se vive en el aula de clase. Tenemos también otros documentos como fotocopias, guías, textos de lectura, productos de los informantes, útiles escolares. Estos elementos nos permiten que en cada evento de clase que se está describiendo podamos también darle variedad a la forma de escribir y de acuerdo a ello también estaremos narrando esas realidades construidas desde nuestra visión. Tenemos algunos elementos para la guía de la elaboración del diario de campo, espacios, el lugar o los lugares físicos donde el docente está desarrollando su evento de clases en el laboratorio de química o física, es en la sala virtual de aprendizaje o es en la sala de informática, es en el aula de clases, es en la cancha, donde se está desarrollando, es en el laboratorio de arte o de artística, porque a veces estamos realizando observaciones con varios docentes y de acuerdo al perfil y al horario y la asignación académica del docente, así tendrá que decir el espacio que yo estoy tratando de describir donde aconteció ese evento de clase. El actor es todos los diferentes sujetos que están implicados, llámese docentes, llámese estudiantes, llámese directivos docentes, a los cuales yo estoy tratando de interpretar la realidad vivida en un contexto determinado. Actividad son todas esas acciones relacionadas entre sí de las personas que a su vez interactúan en un contexto determinado para nosotros en el campo educativo. Objetos son todos los elementos físicos que están presentes en el aula o en cualquier otro contexto. Acontecimientos son los eventos que se viven en el aula de clase. El tiempo son las secuencias que se desarrollan en el transcurso de la vida cotidiana del contexto donde estamos desarrollando. Si hay unos fines, son aquellas metas que se intentan cumplir de acuerdo a la vivencialidad o a las rutinas que se construyen en un contexto determinado. También hay sentimientos, emociones que sienten los actores participantes que se expresan y que se vivencian en ese contexto determinado.